a esta de aquí. Son las 8:06, amigos, 8:06. Gracias por seguir en sintonía de la 96.9 FM, ahora en Voces y Opiniones. Diana Olguín les saluda y por supuesto con la compañía de mi querida Francia Truet. ¿Qué tal, Diana? ¿Cómo vamos en este día miércoles? Ya mitad de semana. Ombliguito de semana, Ombliguito 25 de semana. estamos Y venimos uniformadas. Sí, para las personas que nos están viendo a través de Facebook y YouTube, hoy rojo es el color. Rojo es el color, así miércoles de rojo. Gear and Power. ¿Qué tal todo, Diana? ¿Cómo amanecimos? ¿Qué tal tu semana hasta ahora? Excelente, excelente. Siempre con positivismo, como siempre lo digo. Cuando pasa alguna novedad, pues hay que siempre verle el lado bueno, el mejor rostro. Así es, buena cara. Y para todo. que las personas también se vayan preparando, no solamente en lo mental, sino también en el clima. Les comentamos que hay previsiones de una temperatura, al menos en Guayaquil, de 22 grados a 28 grados centígrados. El día de ayer se sintió mucho calor, justamente a propósito de lo que les habíamos comentado. Está muy parecido el clima de hoy, la previsión del clima de hoy con el día de ayer. Así que, por favor, tengan la precaución de salir también con el bloqueador solar. También va a haber una radiación solar UV de 5. Esto quiere decir que va a ser moderada. La de ayer fue alta, pero en todo caso siempre hay que estar protegidos con el bloqueador. Las lluvias se mantendrán escasas y el cielo parcialmente nublado con claros. Así que ya saben, la temperatura máxima será de 28 grados en la ciudad de Guayaquil con un UV de factor 5, es decir, moderado. Que igual con 28 grados, aunque no es tanto y estamos acostumbrados a un calor extremo, se siente igual su calorcito, su temperatura. Si ayer se sintió un poquito, la verdad. Pero bueno, en todo caso tenemos noticias, mi querida Diana, y es que Petroecuador, la mayor empresa pública del país, despidió a 70 trabajadores que tenían sueldos dorados, cuyos ingresos excedían de lo que correspondía a sus cargos según la tabla salarial vigente. Dentro de este grupo, la compañía identificó 5 casos en los que los sueldos sobrevalorados superaban hasta el 235% a la remuneración de la tabla salarial. En lo internacional, el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump sancionó a Giovanni Vicente Mosquera Serrano, uno de los dirigentes claves de la organización Tren de Aragua, informó el Departamento de Estado. En el mes de febrero, poco después de regresar al poder, Trump designó como organizaciones terroristas globales a la banda venezolana Tren de Aragua, así como a 6 carteles mexicanos y la pandilla MS-13, en un golpe al crimen organizado en América Latina. Desde entonces, el presidente republicano tiene al Tren de Aragua en su punto de mira. En marzo firmó un decreto que invoca una ley de enemigos extranjeros del siglo XVIII para detener y deportar migrantes sospechosos de ser miembros de la organización. Terrible realmente lo que está sucediendo en toda América. Yo veo que el tema de la delincuencia organizada es a nivel regional. Toda América Latina está sufriendo estas enormes crisis de violencia y es terrible. Bueno, y lo que dicen los expertos es que se agudiza aún más en aquellas ciudades que son puertos. Entonces eso ya se viene incluso recorriendo desde Panamá con tráfico ilegal. Y bueno, también obviamente hasta el sur del continente, por eso Lima, Guayaquil suelen ser bastante afectadas por esto, porque bueno, es una entrada y salida de no solamente de tráfico ilegal, ¿no? Sino también del propio capital humano de las organizaciones criminales. Sí, de hecho, el jueves anterior que estábamos conversando un tema parecido, no me acuerdo quién de los panelistas lanzó un dato sobre que incluso en el tema del crimen organizado hay más víctimas que las víctimas que están sufriendo en la guerra entre Irán e Israel. Es terrible, o sea, imagínate la crisis de violencia que estamos pasando todos los latinoamericanos. Pero bueno, mano dura, vamos a ver qué va a pasar en los siguientes meses. Son las 8:11, 8:11, y dentro de unos pocos minutos vamos a estar analizando el caso Narcotentáculos, pero es importante poner en contexto acerca de lo que se refiere.
esta situación que está en manos de la Fiscalía General del Estado. Recordemos que el año pasado esta entidad inició una nueva investigación por presunta delincuencia organizada. El denominado caso Narcotentáculos involucra funcionarios de la Corte Provincial de Justicia de Manabí. En esta ocasión, bueno, en el año pasado, para agosto del 2024, se ejecutaron allanamientos en varias oficinas y domicilios de los funcionarios de la Corte. Había informado la Fiscalía General del Estado en su momento con el objetivo de levantar indicios. En imágenes difundidas en redes sociales se veía como funcionarios del Grupo de Intervención y Rescate, es decir, del GIR de la Policía Nacional, participaron en el operativo, revisaron documentos e incautaron equipos tecnológicos. Según información del Consejo de la Judicatura, los allanamientos se registraron en la Unidad Penal de Chone y Montecristi, en las oficinas de la Presidencia de la Corte Provincial de Manabí. Además, en los domicilios del juez de la Unidad Judicial Multicompetente de Montecristi, B.P. Lozano, de la presidenta de la Corte Provincial de Manabí, Mayra Bravo, y del secretario de Unidad Judicial Penal de Sucre, A. Alvarado. Esas diligencias judiciales se realizaron a raíz del testimonio anticipado del ex juez Jofre Rivera, investigado dentro del caso Plaga. La justicia investiga a los presuntos involucrados por diversas causas, entre ellas emitir libertades irregulares en favor de personas privadas de libertad que ya tenían sentencia. Y esto es algo que, como pudimos conocer, se llevó a cabo en 2024, pero a pesar de ver este antecedente, todavía vemos cómo en la actualidad hay jueces que siguen liberando a las personas a pesar de tener incluso esta sentencia. Pero bueno, vamos a analizarlo ya con la persona especializada en este tema, que es nuestro invitado en esta mañana en Voces y Opiniones. Él es el doctor Juan Vizueta Ronquillo, quien nos va a hablar acerca de la corrupción judicial, específicamente del caso Narcotentáculos. Bienvenido, doctor, a su espacio, Voces y Opiniones. Diana Holguín de este lado le saluda. Buenos días, Diana. Buenos días, Francia. Gracias por la oportunidad. Aquí a la orden para poder absorber cualquier tipo de inquietud. Correcto. Específicamente hablando de este caso, se desprenden también otros más que tienen que ver específicamente por cómo se ha estado llevando la justicia en el país. Ya hay mucha desconfianza de parte de la ciudadanía respecto al trabajo que realizan los jueces. En este caso sí sería importante conocer qué tan profundos son esos tentáculos dentro de las instituciones del Estado. Bueno, creo que primero no es nada nuevo lo que se ha venido generando al interior de la función judicial. Creo que el problema que tenemos cuando hablamos del narcotentáculos acá en el Ecuador, no solamente pues podemos decir que está relacionado con el estamento de la Administración de Justicia. Pienso que no existe el día de hoy, lamentablemente debo de decirlo con el nombre que debe de ser señalado, pero existe un alto grado de descomposición social actualmente en el Ecuador. Y ese alto grado de descomposición social, lo digo por aquello de que no existen controles, no existen autoridades. Eso es algo que tenemos que aceptar acá en el Ecuador. Vea usted que el ciudadano común termina moviendo 3.000, 5.000 dólares en su cuenta bancaria e inmediatamente el oficial de cuenta comienza a generarle una investigación para que le lleve el certificado de la herencia que le dejó su abuelita. Porque de lo contrario ya se genera pues alguna observación. Pero escuchamos a lo largo de los últimos años el hecho de que para poder señalar solamente uno de los aspectos de la mafia, me refiero a la mafia albanesa, que se señala que en los últimos años movió cerca de 35 millones de dólares a través de una institución financiera de esta ciudad de Guayaquil. Voy a omitirme el nombre porque, repito, hay ocasiones que en ocasiones uno debe de tener toda la información, pero es público las denuncias que se han generado y en ese sentido pues vemos que uno se pregunta ahí dónde están los controles de las instituciones financieras.
¿Dónde están los controles de la superintendencia de bancos? ¿Dónde están los controles que debe de hacer la unidad de análisis financiero? ¿O dónde están los controles que deben de hacer la superintendencia de compañías? O también el servicio de rentas internas. Y entonces ahí uno se comienza a preguntar de que hay intereses mayores. No solamente respecto de quienes deben de hacer los controles en el ámbito financiero, sino también en el ámbito policial, porque lo sucedido con esta noticia de la semana anterior del el director del Consejo de la Judicatura de Manabí, no es algo tampoco nuevo porque es algo que se ha generado pues en todas las provincias, en la gran mayoría de las provincias y sobre todo también a nivel jerárquico superior, porque no olvidemos tampoco de que el director nacional de la Judicatura se encuentra el día de hoy sentenciado también por tener vínculos con el narcotráfico y con la delincuencia organizada. Entonces vemos de que termina siendo un cáncer a nivel nacional donde yo insisto en el hecho de que no existe un estamento de la sociedad donde lamentablemente no podemos hablar no podamos dejar de hablar de corrupción y de podredumbre, que es el término con el que se debe generar. La pregunta es, ¿qué hacer? ¿Qué hacer frente a toda esta situación? Y considero de que uno de los principales preocupaciones y problemas que debe de tener el Ecuador es respecto del hecho de poder analizar cuáles son las autoridades que deben de ser realmente electas, porque la experiencia que hemos tenido acá en el Ecuador a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Ciudadano, lamentablemente pues nos ha dejado con una grave decepción a todos los ecuatorianos. Grave decepción porque vemos que ahí en cambio intervienen los tentáculos de la política. Los tentáculos de la política son los que terminan señalando pues quién va a ser el próximo fiscal general del Estado, comienzan preocupándose de quién debe de ser el fiscal, el superintendente de bancos, el superintendente de compañías, con la finalidad de que vayan cubriendo este tipo de actos. Entonces creo yo de que es importante de que comencemos los ecuatorianos a pensar en otro tipo de mecanismos que nos permitan generar una verdadera selección respecto a estas autoridades, que en la práctica vemos de que esa es la falencia, la grave falencia que tenemos acá en el Ecuador. Allá en el caso que inicialmente usted, Diana, ha mencionado respecto de lo sucedido en el Consejo de la Judicatura, no creo tampoco que vaya a generar ninguna solución lo que ya los medios de comunicación anuncian esta semana respecto de que han puesto militares en las salas de audiencias de la corte, de las cortes de la ciudad de Quito. Creo que tampoco eso no, de ninguna manera va a generar ningún tipo de control ni de persuasión para los administradores de justicia, porque lamentablemente quizás se piense de que las negociaciones se dan en el momento mismo en que se genera una audiencia. Totalmente falso. Las negociaciones que se dan por parte de los jueces y por parte de estos operadores de las mafias se dan con antelación, se dan con anterioridad a las audiencias. Mire usted que Diana y Francia de pronto podría corroborar en el sentido de que se manejan hasta el horario de las audiencias. Usted conocerá de que los jueces y los fiscales tienen turnos, de tal manera que se cuadran las horas en las que una persona es detenida con la finalidad de esperar incluso que cambie el turno de otro juez para poder decir con este juez sí y con este juez no. De tal manera que eso lo manejan incluso a nivel de partes policiales para poder generarse en el sentido de que le señalen al policía tanta cantidad de dólares con la finalidad de que espere la elaboración del parte. Y entonces no hagas el parte en este momento, envíe el parte luego de 4 o 5 horas de que la persona es detenida, con la finalidad de que ya poder calcular de que el juez con el quien sí tienen asegurado pues algún tipo de arreglo por parte de la mafia, entonces en ese momento pues poder realizar la audiencia y asegurar el resultado de este tipo de medidas cautelares. Y ese modus operandi es como un secreto a voces, ¿no? Lo sabe usted, lo sabe la ciudadanía, ¿no? Estamos hablando para las personas que se están conectando a 8:21 acerca de la corrupción judicial con el doctor Juan Vizueta Ronquillo. Y de hecho también se habla de que hay 25.000 arrestos, un promedio acá en Ecuador, pero de estos 25.000, 10.000 han sido liberados para volver a delinquir. Y aquí también hay una pregunta, entonces es, ¿quién juzga a los jueces? Sí, yo creo, insisto, de que tampoco podemos estigmatizar a esas 25.000 personas, Diana, porque dentro de las 25.000 personas que
han sido detenidas tengan la seguridad de que 24.500 o 24.900 son los bobos y los tontos que terminaron cayendo detenidos, que de ninguna manera pues se puede generar de que en ese grupo pues se encuentran los capos de la droga, ni mucho menos. En el caso de lo sucedido en la provincia de Manabí, recuerde usted que esto se genera pues a raíz de que es uno de los centros de distribución. Inicialmente la provincia de Manabí pues comenzó con los famosos queseros, luego se transformaron en los famosos choneros y de ahí pues se bifurcaron a tres ramificaciones que son en el caso de Junior, en el caso del Fito, que de una u otra manera pues comenzó a generar pues todo una amplificación del sistema de drogas acá en el Ecuador. Entonces creo yo de que eso es un punto que debe de ser analizado, sobre todo por el contacto que tienen. Ahora bien, me pregunta Diana cuál es el control que deben de tener los jueces. Creo que el control debe de comenzar en primer lugar por esta unidad financiera, la UAFE me refiero. Veo de que la UAFE, yo no recuerdo que hasta el día de hoy pues se haya escuchado de que algún administrador de justicia, algún fiscal, algún juez se le haya realizado algún tipo de seguimiento para poder establecer algún incremento patrimonial. Veo de que la UAFE y sobre todo la Contraloría General del Estado de manera excepcional realiza análisis o investigaciones respecto a incrementos o enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos. Pero no escuchamos los ecuatorianos respecto del incremento patrimonial que pueda tener un administrador de justicia. Y en ese sentido, pues vemos que el juez que gana Diana $4.000, usted lo ve en un Hummer, ¿no? Que tiene 80.000, 90.000 dólares. Y cuando le pregunta dónde vive, pues vive en una casa de $500.000. Y entonces todo el mundo lo sabe. ¿Cómo llegaron el primer día que se posesionaron a ser jueces? Llegaron en bicicleta. Llegaron en bicicleta, la dejaron parqueada la bicicleta fuera de la unidad de justicia. Entonces, de la unidad judicial. Y luego de eso, a los pocos años, entonces, veo yo de que eso está a la vista y paciencia de todos los ecuatorianos. Entonces, creo que no solamente se trata de un control del Consejo de la Judicatura, no se trata solamente del hecho de reformar, porque siempre habrá el justificativo, Diana, respecto del por qué no procedía una medida cautelar. Recordemos que la Constitución de la República establece en el artículo 77, numeral 1, el hecho de que la medida cautelar de privación de la libertad es excepcional. E incluso hay una resolución de la Corte Nacional de Justicia de todos los parámetros que debe de tener un juez al momento de dictar una medida cautelar de prisión. Y entonces, siempre habrá el justificativo, Diana, de que diga yo he cumplido con esa resolución, yo he cumplido con la excepcionalidad, la medida cautelar de prisión preventiva, el discurso es de que es de última ratio y que debe de ser aplicada en última instancia, y en esa medida creo que siempre habrá un justificativo. Pero hay otros aspectos que deberían ser analizados y creo yo de que el Consejo de la Judicatura juega un papel importante respecto de esta situación. Vea usted que en algunos casos, incluso en el caso de la mafia albanesa, el Consejo de la Judicatura tuvo que jugar un papel hace aproximadamente 1 año y medio, 2 años, cuando ni siquiera la Fiscalía quería actuar en un tipo de operativo. Y fue esa la razón por la que, de una u otra manera, yo comencé señalando de que los tentáculos de las drogas, de las mafias de drogas, lamentablemente pues terminaron también corroyendo el ámbito político. Vemos de que se habló en algún momento de aportaciones que hubo por parte de la mafia albanesa en la candidatura del presidente Guillermo Lasso. Creo yo de que eso de ahí también nunca se logró establecer realmente qué es lo que sucedió en ese tipo de casos. Solamente llegamos a conocer luego de que el mejor amigo del cuñado, este señor apellido Cherres, me parece, terminó siendo asesinado. Luego de eso, por un tema de un caso denominado Encuentro, luego otro caso León de Troya, una serie de casos que involucran a las más altas cúpulas de la política en el Ecuador. Y luego de ello, incluso se veía cómo los informes de la policía terminaban siendo manipulados para efectos de que
el oficial a cargo pide el archivo de una investigación, son cosas que de una u otra manera uno se siente totalmente pues asqueado Así de es. todo lo que estamos observando los ecuatorianos dentro de la administración de justicia y dentro del ámbito político a nivel nacional. Doctor Creo Bisueta, que también quería, a manera de reflexión, preguntarle si en el contexto en que estamos en este 2025, con el gobierno de ahora y con todas las normativas y propuestas que está haciendo para poder atacar la economía criminal, la delincuencia organizada, y que esto también atañe no solamente a un solo sector, sino también, por supuesto, al sistema de justicia, ¿se pueda revertir esta situación de corrupción o hacen falta más factores todavía por incluir? Incluso no sé si ahí puedo, en orden a tu pregunta, también podría preguntarle, doctor, un gusto saludarlo, sobre la ley de integridad pública que también está incluyendo procesos más rápidos para nombrar a jueces y fiscales. ¿Esta sería una medida idónea para depurar el sistema de justicia o tal vez solo empeora las cosas porque no existe una buena participación en cuanto a los concursos? sí, en el orden que se me han hecho las preguntas, primero le respondo a Diana, eh, en el sentido de que yo no soy escéptico, Diana. La respuesta es esa, soy escéptico respecto de los logros que se puedan generar a través de una ley para desarticular la economía criminal que de ley económica no tiene absolutamente nada, Diana. Eh, Debo de ser muy enfático en eso. Eh, yo tengo una posición muy clara de que las reformas penales no son ni económicas ni son urgentes. Creo que eso debe de quedar absolutamente. Una ley económica, una ley penal no puede ser de naturaleza económica y peor urgente. De tal manera que sí me preocupa, Diana, respecto de su pregunta, el hecho de que a través de una ley se genere una vulneración de división de poderes. Usted debe de conocer que hace cerca de 200 años hubo un señor que se llamó Carlos Luis Montesquieu. Y el señor Carlos Luis Montesquieu estableció lo que conocemos el día de hoy como separación de poderes dentro de un Estado democrático. De tal manera que una función del Estado está para poder decirle a la otra, eh, no se exceda, no se exceda, no se extralimite. Pero de ninguna manera para que una función del Estado pueda entrometerse en la otra. Recuerde usted lo que los ecuatorianos vivimos eh, ya hace algunos años cuando de repente hubo un presidente de la República que se atrevió a decir en una sabatina que él como jefe del Estado era jefe del Poder Judicial, del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo y de todo el país. Entonces creo que esas lecciones que nos ha dejado la historia en el Ecuador nos debe de servir para aprender y que en este momento de una u otra manera se genere a través de una ley para desarticular la economía criminal, el hecho de que se pueda, se puedan generar órdenes de allanamiento sin necesidad de la intervención de la Administración de Justicia o que se puedan ordenar medidas cautelares y una serie de aspectos más que de repente parecen sacados de una película, quienes hicieron la reforma parece que vieron alguna película comercial norteamericana, ¿no? Porque incluso se dice de que al inicio de, de un proceso judicial la persona van a decir si es inocente o es culpable, o sea, más o menos lo que vemos ahí en las películas, cuando guilty or not guilty, ¿no? Guilty. Entonces, creo que son cosas que lamentablemente se trata de adefesios que a alguien se le ocurre generar reformas con la finalidad de que pensar que con eso se puede, se puede pues, generar un alto a la delincuencia organizada o a la cantidad de dinero que mueve el día de hoy las drogas acá en el Ecuador. Creo yo de que eso es algo totalmente absurdo, Diana. Creo que, insisto, terminando de responder su pregunta, el problema en el Ecuador es estructural. El problema en el Ecuador es de naturaleza social. Estamos preocupados de las consecuencias y no de la causa. Es más o menos como, o tratar de solucionar como cuando va un ciudadano a los hospitales públicos y quieren solucionar con una paracetamol, cuando se trata de problemas mucho más serios. En el caso del Ecuador, estamos mirando para otro lado cuando nos dicen que miles de niños están desertando de las escuelas. Estamos mirando para otro lado cuando la sociedad nos dice de que miles
de ciudadanos que se llegan a graduar de bachilleres no pueden ingresar a las aulas universitarias y que de una u otra manera pues están supeditados a que un burócrata a través de un examen termine decidiendo cuál es la vocación que debe de tener un joven al ingresar a la universidad. Son problemas sociales que de una u otra manera nos dice también el grado de, el porcentaje de desempleo que existe acá en el Ecuador. Y entonces nos comenzamos a preguntar, ¿por qué razón los niños están participando en los actos delincuenciales? ¿Por qué los niños los están utilizando para sicarios? Porque pensamos de que el día de ayer han generado un gran triunfo, ¿no? Gran triunfo, salen aplaudiendo los asambleístas en el sentido de que ya finalmente un niño de 15 años puede ser sancionado con una pena que pueda ser mayor. Son las Sí, 8 horas con 32 minutos. Para nuestros amigos oyentes, estamos hablando con el doctor Juan Vizueta Ronquillo acerca de la corrupción judicial. Lamentablemente ya estamos al filo del cierre de voces y opiniones, pero quizás hacer también en síntesis la respuesta justamente a lo que consultaba Francia. sí, yo creo que ahí respecto de lo que me pregunta la abogada Druet, eh, eh, yo soy escéptico por aquello de que ya tengo la experiencia de lo sucedido con los jueces anticorrupción. Eh, en este caso, pues lo que hemos visto en los últimos meses respecto de los jueces anticorrupción, que fue un proceso de ultra selección para poder determinar quiénes deberían ser los jueces. A la postre, vimos que los jueces anticorrupción estaban metidos en actos de corrupción. Entonces creo yo de que, repito, el problema es de autoridades y de mayor control para esos jueces, en el sentido de que deben de generarse un mayor control y sobre todo porque, repito, no es el problema de la especialización, Francia, no es el problema de la especialización acá en el Ecuador, tampoco yo creo que ese no es el problema es el grado de idoneidad que debe, el grado de transparencia, la trayectoria que deba de tener un profesional del derecho al momento de poder generar una intervención en este tipo. El problema, Francia, está en el hecho de que los abogados honestos, los abogados con conocimiento, se resisten el día de hoy al hecho de participar para poder intervenir como jueces y como fiscales, porque de una u otra manera, pues, no es un tema que les interese precisamente por aquello de que se van a ver involucrados en una serie de actos que podrían afectar en algún momento su prestigio profesional. Y también en el sentido, repito, de lo que yo señalé hace unos minutos, en estos procesos que genera el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, procesos de selección, en los que ningún ecuatoriano tampoco cree el día de hoy. Porque ya mucho antes de que se designe, es más o menos como que interviniera ahí el famoso pulpo Paul, ¿no? Que participaba en el tema del campeonato mundial de fútbol, donde ya antes de que se genere la selección, ya se sabía quién va a ser finalmente el elegido. Porque terminan generando los tentáculos que estamos hablando el día de hoy, no solamente de las drogas, sino también de la política en la selección de esas autoridades, que es lo que realmente debe de cambiar. Si el país quiere resurgir, creo que uno de los aspectos importantes es el hecho de que debe desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y un mayor control a la respuesta a la pregunta que me hace la abogada Druet, un mayor control frente no solamente a la selección, sino las actuaciones que deben de tener cada uno de estos operadores de justicia en el día a día, en el día a día, pero Correcto. no a través de militares. Con eso no logramos absolutamente nada. El control debe de hacer, conozca usted, Diana, que en el Consejo de la Judicatura hay una dirección de transparencia. Esa dirección de transparencia es la que puede generar ese control a diario respecto de procesos o audiencias que se vayan a generar con el personal adecuado, para que el personal adecuado esté en las audiencias Listo, doctor. Con esto como, como agradecerle. parte del control. Queremos agradecerle por habernos dado un extenso análisis. Sabemos que es un tema que da
para debatir de largo, incluso hablando sobre la corrupción judicial y no solamente a nivel judicial, sino a todos los niveles institucionales. Así que bueno, que ojalá haya la oportunidad para seguir abordando temas similares más adelante con usted, doctor Vizueta. Nuevamente muchas gracias por compartir aquí su punto de vista en Voces y Opiniones. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buen día. Igualmente, Gracias. doctor. Son las Esté muy 8 bien. horas con 36 minutos, 8 con 36 minutos, y no quiero dejar de comentar una denuncia que nos hicieron a la 96.9 FM, y es que los ciudadanos, los habitantes de Durán señalan que se encuentran varios días sin agua potable. En ciertos sectores del cantón les proveen de agua de manera irregular, a veces 3 veces por semana, por las redes en este caso las redes de agua potable, ¿no? Pero en esta ocasión ya llevan varios días a donde tienen que recurrir a tanqueros. Y adicional a eso, no conforme con que no les está llegando el servicio y tienen que pagar por un tanquero, también les están cobrando el doble de lo que cuesta normalmente. En teoría suele cobrarse más o menos $1 por cada llenada, y nos indican que ahora están cobrando $2. Entonces esto es una situación que ya no pueden seguir soportando, porque obviamente el agua es el líquido vital que se necesita Es un servicio básico para cualquier actividad, y Así por es. supuesto también es un servicio básico, así que se espera de que esto por favor pueda ser solucionado por las autoridades y de manera inmediata, porque ya es algo que se necesita urgente. Y bueno, con esto estamos ya por cerrar Voces y Opiniones, no sin antes también dejarles una excelente recomendación. Elegancia que se nota, distinción que se siente. Cavalieri viste al verdadero caballero. ¿Deseas vestirte con distinción y marcar una diferencia en la forma en que te presentes ante los demás? Entonces debes ir a Cavalieri, el mejor lugar para vestir acorde a la ocasión, con elegancia y distinción. Visítanos en nuestros locales ubicados en San Borondón Plaza y en la Ciudadela Kennedy, Avenida Miguel H. Alcíbar. Trajes, corbatas, accesorios y una amplia variedad de texturas esperan por ti. Déjate asesorar simplemente por los mejores. Cavalieri, donde nace el arte de vestir bien. Con esta excelente recomendación nos despedimos, Diana. Nos vemos el día de mañana, panel completo si Dios quiere. Y si no, pues que traigan el desayuno, al que falta, ya saben, esa es la regla de oro de aquí en nuestro programa. Así que nos vemos a esta misma hora en su programa favorito, Voces y Opiniones. Hasta mañana. La información